Hola chiquillos, ¿cómo están? Viernes 17 de noviembre. El día de hoy, antes de que acabe la semana, no quería dejar pasar un tema algo interesante, que es el tema de los diodos en antiparalelo. ¿Cómo eso, antiparalelo? ¿Y por qué anti? Vamos a ver de qué se trata. Y más bien cuál es la aplicación que tiene. Entonces vamos a ir al Paint, como es de costumbre. Ahí está. Fíjense que acá hay un relé de corriente continua, en este caso utilizado mucho en la industria, sobre todo en el control y protecciones, y en algunas aplicaciones donde trabajamos con unidades de respaldo. Fíjense ustedes que la conmutación, por ejemplo, de una señal de una batería con la de una salida de un rectificador, digamos, de una fuente de poder, puede conmutarse utilizando un relé, un contactor de corriente continua. Entonces, estaríamos en presencia de la misma, del mismo fenómeno. Ahora si bien acá, en el simbolito, acá donde está la bobina, no se ve el diodo, pero yo voy a dibujarlo acá. Vamos a hacerlo como corresponde. El simbolito de la bobina, ¿cierto? Tenemos una pequeña bobina acá. Vamos a dibujar un terminal y dibujamos el otro terminal. Ahí para que quede perfecto. Entonces, como es un relé en corriente continua, naturalmente esto estará polarizado. No da lo mismo donde se conectan, como sucede con las bobinas en corriente alterna. Si bien existe un A1, un A2 para tener una coherencia o una buena, un buen proceder, digamos, a la hora de alambrar, en los relés de corriente continua esto sí es muy importante. Ahora, fíjense, vamos a instalar un diodo en antiparalelo. Fíjense, si se fijan, el ánodo, que es la parte que está acá, esta parte que está aquí del diodo, es la parte, digamos, positiva. Entonces yo lo voy a tomar, lo voy a copiar, lo voy a rotar en 90 grados y por algún motivo se fue a las pailas. Mejor lo dibujo. Vamos a dibujarlo acá. Ahí está. Entonces dibujamos el diodo aquí. Ahí está, perfecto. Y por acá. Ahí. Ahí está, perfecto. Entonces, si se fijan, en este minuto, el diodo, si por acá existiera una corriente continua, vamos a suponer que aquí hay un interruptor. ¿Ok? Un interruptor que viene desde algún, que sale de algún botón, por ejemplo, un pulsador, da igual, da lo mismo la verdad las cosas. Entonces, en el minuto que este interruptor se cierre, evidentemente por acá circulará una corriente eléctrica, ¿cierto? Acá va a haber una corriente continua circulando por ahí. Horrible me quedó esa flecha. Entonces vamos a hacerlo de otra forma. Ahí está. Obviamente aquí aparece una corriente. Bueno, en este instante en que el interruptor está cerrado, se energiza la bobina y el diodo tendrá esta polaridad. ¿Se fijan? Dado que está en paralelo, digamos, en este caso con la bobina, digamos. En este caso, el diodo se encuentra en su estado de bloqueo, dado que si yo le pongo el positivo en el ánodo, o sea, por esta parte de acá, y el negativo en el cátodo, la parte de acá, va a circular una corriente eléctrica en ese sentido, ¿cierto? Pero si se fijan acá, el diodo, bajo esta premisa, está invertido. O sea, le estamos poniendo un positivo en el cátodo y un negativo en el ánodo. Por tanto, el diodo se comporta como un interruptor abierto. No está conduciendo. Bueno, y ahora uno se preguntará para qué sirve todo esto. En el instante de que esta bobina deje de funcionar, o sea, si nosotros abrimos este interruptor que está acá, lo dejamos abierto, obviamente esta corriente desaparece, pero va a haber un pequeño instante de tiempo muy chiquitito, demasiado pequeño, en donde la bobina, por sus características como reactivo, digamos, como generador de electricidad por por un fenómeno llamado fuerza contraelectromotriz, se va a transformar en un generador por un instante muy pequeño de tiempo, pero con polaridad inversa. Eso responde a la ley de Lenz junto a la ley de Faraday. Entonces, ¿qué quiere decir esta cosa? Que esa bobina va a liberar, digamos, entre sus terminales una tensión muy alta.
muy alta. De ahí les voy a explicar por qué. Pero con polaridad inversa. Entonces, como se invierte la polaridad en el diodo, comienza a conducir. Por tanto, ahora esa corriente, digamos, ese potencial que va a estar acá, va a estar circulando, digamos, entre la bobina, digamos, y el propio diodo. En ese pequeño instante de tiempo, son milisegundos, es un tiempo realmente pequeño. Ahora, para que me entiendan mejor, voy a pasar aquí el dibujo que está acá abajito. Aquí hay una fuente de tensión de corriente continua, tenemos una fuente V en función del tiempo, un interruptor acá, una bobina y una resistencia. Ahora, recuerden ustedes que una bobina, si bien la entendemos como simplemente un inductor, recuerden que está hecha de alambre y la resistencia de ese alambre será la constante ρ por la longitud del alambre sobre la sección o los milímetros cuadrados que tenga este alambre. Por tanto, tiene una resistencia. Cuando uno mide con un tester una bobina, el valor que nos aparece en la pantalla es simplemente la componente resistiva de la bobina. Entonces hay que entender que una bobina en sí es un circuito RL serie, ¿ok? Porque efectivamente están en serie. Si yo cierro el interruptor acá, bueno, comienza a circular esta corriente, pero hay una cosa bien entretenida que se entiende en la respuesta en frecuencia de circuito RL o circuitos de primer orden, donde se utilizan, digamos, matemáticas más avanzadas. Pero en términos estrictos, o en términos más sencillos, en el instante cero, ¿ok? Instante cero de tiempo, la corriente en los terminales del inductor es cero y la tensión es el valor nominal que existe acá en la fuente, ¿ok? Vamos a descontar el hecho de que exista esta resistencia. Entonces, conforme va ocurriendo el tiempo, llega un punto en que la corriente alcanza un valor, digamos, nominal, y la tensión tiene un valor cercano a cero. ¿Por qué no cero? Porque esa diferencia entre el valor que alcanza y el cero, esa caída de tensión, corresponde a la caída de tensión que habrá en esta resistencia, ¿ok? Pero acá uno dice, oye, acá, ¿por qué cambia todo esto? Bueno, porque los inductores se comportan como cortocircuitos, o sea, y los capacitores como circuitos abiertos, siempre y cuando sea una señal de corriente continua como la que entrega una batería. Pero aseverar esto implica que estamos en el estado permanente, ¿ok? Pero previo al estado permanente existe un estado transitorio. Si se fijan acá, desde que los valores digamos que se estabilizan, este delta tiempo que está por acá, ¿cierto? Que parte desde los t igual 0 hasta un t determinado, o sea, hasta un tiempo determinado que está por aquí, existe un periodo transitorio en donde se modelan, digamos, se amortizan estos valores de corriente tan bien como de tensión, ¿ok? Pero esto ya es un tema del estudio del análisis de circuito. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque debemos recordar que la tensión que existirá en los terminales de esa bobina responde a qué cosa? A la variación del flujo que esté circulando, o la tensión de la propia bobina, o sea, perdón, del flujo de la propia bobina, dividido de el diferencial del tiempo. Si se fijan ustedes, y esto está en volts obviamente, acá se me olvidó multiplicarlo por n. N es la cantidad de vueltas que tenga esta bobina. Bueno, si se fijan, una señal de corriente continua, cuando yo la enciendo o cuando yo lo apago, el instante de tiempo en el cual yo hago este cambio de pasar de 0 a 1, o sea, una cosa por el estilo. Acá tengo el tiempo, ¿cierto? Tengo tensión acá. Está apagado, después se enciende, después la vuelvo a apagar. Si se fijan, este delta t que está acá es muy chiquitito, es muy pequeño, digamos que tiende prácticamente a cero. Entonces, si yo utilizo las matemáticas y digo lo siguiente, si este valor que está aquí, está abajo, este delta de t, tiende a cero, o sea, un valor muy pequeño, quiere decir que este cociente finalmente, el resultado que está acá, tenderá al infinito, ¿ok? Porque recuerden que si analizamos los límites, el límite, ¿cierto? Aquí me voy a poner medio espeso, ¿cierto? De cuando x tiende a 0, de la función 1 sobre x, ¿cierto? Esto se aprende en las matemáticas. El resultado es el infinito. El infinito.
positivo si ustedes quieren, pero infinito al fin y al cabo. Entonces, esto mismo sucede con la tensión. Si el delta de tiempo es cada vez más pequeño, la tensión que se va a inducir acá en los terminales de la bobina tiende a un valor infinito. ¿Ok? Por eso, al ser una corriente muy alta, o sea, al ser una tensión muy alta, justamente tenemos que bloquearla. ¿Para qué? Para que esta parte que está acá, la propia bobina, o cualquier otro elemento que esté cercano a ella, supongamos que esta bobina sea controlada por un relé, digamos que sus salidas sean transistorizadas, ¿okay? Que no sea por un interruptor, que sea por un transistor. Entonces, entre la bobina y el colector de ese transistor existirá una tensión bastante alta, muy grande. Entonces, para bloquearla, esta tensión, utilizamos este diodo en antiparalelo. Si se fijan acá, ahí está. Lo mismo que le había dicho delante. En el instante cero, ¿cierto? Se energiza la bobina, comienza a circular una corriente, se energiza el diodo, pero como está con polaridad inversa, ¿cierto? No conduce. Se traduce en un circuito abierto. Pero en el instante que yo desconecto el interruptor, la polaridad de la tensión en el diodo se invierte, dado que el inductor que está acá toma el campo electromagnético que está generando, digamos, y al cambiar, porque, ojo, acá hay un un campo electromagnético que está presente, y al momento que yo desconecto la fuente, este desaparece. Entonces también se genera otra variación de flujo. Entonces vamos a tener lo siguiente, que la tensión en ese punto será igual a menos n, me quedó horrible la n, menos n por la variación justamente de ese flujo dividido por la variación en el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en el instante que yo desconecto el interruptor, ese menos quiere decir que invierte la polaridad, y por eso hablamos de la ley de Lenz, y queda en esta configuración. O sea, el diodo en este caso, en el instante que yo desconecto el interruptor, queda en polaridad directa. Por tanto, conduce. La corriente estaría pasando por acá. ¿Se fijan o no? Pasa por medio del diodo. Entonces aquí se genera una corriente, ¿cierto? Que va a circular en esta pequeña rama LC por un lado, o sea, RL por un lado, y la del diodo. Entonces, y finalmente la propia resistencia de la bobina disipará esta energía, digamos, la va a disipar en forma de calor. Como les digo, esto ocurre en milisegundos, es algo muy pequeño. Si bien no puede generar quizás grandes daños en un interruptor, pero recuerden que al abrir y al liberarse esta tensión, que es particularmente alta, podrían haber chispas. Eso explica por qué los contactores, los relés, los terminales tienen en la antigüedad eran de carbón, dado que el carbón resiste esa temperatura generada por el arco y tiene una constante eléctrica, digamos, de conductividad, digamos que aceptable, no tan buena comparado con los metales, pero permitía, digamos, que se realizaran muchas conmutaciones sin sufrir daño. En cambio, un metal como el cobre o el aluminio, no tengo idea, cobre por lo general, al recibir estos chispazos, digamos, estos pequeños arcos que se generarían acá, producto de estas sobretensiones, podrían provocarse daños y dañarse efectivamente el contacto, lo cual limitaría mucho la cantidad de operaciones que puede hacer durante su vida útil. Ahora, un interruptor, si bien no es un dispositivo, digamos, que sea muy sensible, la verdad, a las cosas, o sea, pueden tolerarlo bastante bien. Pero si esta bobina que está acá fuese controlada por un Arduino, por ejemplo, fuese controlada por un transistor, fuera controlada por un TRIAC, por un SCR, la cosa que ustedes quieran, cualquier cosa que sea, digamos, componente electrónico, estos componentes son más sensibles a estas alzas de tensión, a estas transientes que se van a generar en el punto en donde se interrumpe el paso de la corriente justamente a esta bobina que está acá. Entonces, para eso, chiquillos, se inventó no es que se haya inventado, sino el diodo ya existía, pero se diseñó instalarlos en antiparalelo frente a las bobinas, digamos, para evitar esas alzas de tensión y por tanto evitar estos arcos, que como les comentaba,
Para un interruptor puede que no sea muy relevante, pero sin embargo para una salida transistorizada podría ser inclusive fatal, dado que los transistores tienen limitaciones tanto en frecuencia como en tensiones. Tienen que revisar ustedes en el datasheet de cualquier transistor las tensiones umbrales que pueden resistir, como también las frecuencias. Si bien aquí el tema de las frecuencias no es un problema, pero recuerden ustedes que si el datasheet me dice, oiga, yo por colector le aguanto hasta 1000 voltios, y producto de esta desconexión en un tiempo muy breve en la bobina, genero un arco eléctrico cuya tensión puede ser tranquilamente 1000 voltios, por dar un caso, o mucho más, va a depender de algunos factores, pero es muy por sobre la tensión umbral de colector en el transistor, por tanto yo podría dañarlo, ¿ok? Y ese transistor al dañarse naturalmente no va a poder controlar, digamos, el paso de la corriente a esta bobina, y el proceso que esté para el cual esté diseñado se ve interrumpido. Entonces, por eso les quería comentar este tema de los diodos en antiparalelo. Es un tema bastante interesante, pero muy poca gente lo conoce. Muchas veces se da por hecho de que esto trabaja de manera natural y que no pasa nada, ¿cierto? Pero hay aplicaciones en las cuales se vuelve necesario entender por qué poner un diodo en antiparalelo conjunto a la bobina, digamos, se vuelve importante. Lo quiero retomar el tema dado que cuando estamos trabajando en circuitos de corriente continua, dado que muchos de nosotros en un futuro probablemente tengamos en la casa una pequeña central solar. Son circuitos de corriente continua, en los cuales hay que conmutarlos, hay que poder discriminar de alguna manera inteligente cuál de las dos fuentes está entrando hacia la carga, ya sea ante una interrupción del suministro eléctrico, la que tenga en un banco de batería, y cuando la red de distribución retorne, digamos, la que entregue un inversor o la que entregue un rectificador. Entonces, hay que conmutar estas cosas. Las UPS lo hacen bastante bien. Entonces, pero a veces que tenemos proyectos que son más bien caseros y no tenemos o no pensamos gastar en los recursos tan grandes como implicaría la integración de una UPS. Entonces muchas veces, como en el video que les había mostrado antes, de la transferencia automática, usando estos relés de auto, ahí yo podría haber aplicado tranquilamente poner estos diodos en antiparalelo. No lo he hecho porque las conmutaciones se hacen nunca, o sea, cuando se va la luz, cuando se corta el suministro, y eso es muy rara vez. Pero en aplicaciones donde las conmutaciones son varias veces en el día, dado la aplicación que sea, imagínense usted un letrero, no tengo idea, un semáforo, cualquier cosa, donde las conmutaciones se hacen muchas, cientos inclusive, durante un periodo muy corto de tiempo. Entonces, por cada conexión, desconexión, estaremos enfrentando esta transiente, digamos, provocada por las corrientes contraelectromotrices que están generando la misma bobina a la hora de que son desconectadas de la fuente de tensión. Y no queremos que se dañe. Exacto. Y aparte que un diodo es baratísimo, el diodo 1N4007, que es el más común de todos, sirve acá tranquilamente. ¿Okay? Entonces, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Video bastante cortito, así que si tienen alguna duda, bueno, ahí me van comentando. No tengo más que decirles, ya tengo que ir a preparar otras cosas. Ya, chiquillos, los vemos, que estén bien, chao.